Agosto, lo habíamos anticipado hace un ratito nomás, que nos interesaba conversar con Sonia Leso. Ella es dirigente gremial, titular de la CETERA, la Confederación de Gremios Docentes más representativa de la Argentina, que la semana pasada activó un paro nacional en solidaridad de un dirigente de Chubut que esta semana fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por haber incendiado y destrozado la legislatura de esa provincia. ¿Qué tal, Sonia? Buen día. Hola. Hola, buen día. ¿Qué tal, Sonia? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, lo escucho, ¿eh? A ver si me escucha ahí. Yo escucho. Usted no me escucha Bien, a mí, pero yo lo escucho. bien. Le preguntaba, bueno, se supo esta semana la condena finalmente a Santiago Guzmán ahí en este docente de Chubut que participó de un incendio, de un ataque a la legislatura de esa provincia. Me interesaba conocer su opinión del fallo. Miren, nosotros vamos a apelar el fallo porque hay algunos elementos del fallo con los que no estamos de acuerdo. Están trabajando los abogados del docente y en función de eso, en estos días le voy a contestar con más detalles, ¿no? La verdad que algunos elementos del fallo nosotros no estamos de acuerdo porque no revelan lo que pasó y en ningún momento se pone en contexto la situación en la que se estaba viviendo en ese momento en Chubut, el hecho de que hubiera zona liberada, el hecho de que los testimonios solo fueran de policías que además después contaron que los dirigentes del gremio docente de Chubut junto a otros dirigentes o ambientalistas que habían participado en las protestas habían sido seguidos, habían sido buscados. Así que bueno, vamos a continuar defendiendo el tema de Santiago. El paro también le recuerdo que fue por apertura de las paritarias en todas las provincias y por la actualización de la jubilación docente nacional de 11 provincias. Eran los tres temas ejes del reclamo. Se anunció un aumento para los docentes nacionales del 40,05 y estamos planteando la trimestralización. Y ayer se abrieron en algunas provincias mesas de diálogo y esperamos que sean todas porque el tema inflacionario también es un tema que golpea fuerte a la docencia de cada una de las provincias. Sonia, a ver, enseguida me meto en lo estrictamente salarial porque sé que hay conflictos importantes en por lo menos 5 distritos y también sé que el salario inicial docente está muy retrasado. Pero, a ver, sobre la situación de Santiago Guzmán y sobre la medida de fuerza que tomaron la semana pasada, le hago una consulta. Hubo 15 millones de chicos que se quedaron sin clases por eso, por esa protesta, por esa huelga, que quedaron de rehén de un episodio que llama la atención que un docente participe de la vandalización de un edificio público. No sé cómo lo ve usted. Sino lo que dice la Fiscalía no es lo que nosotros hemos visto y advertido, pero además le contesté ya que los temas de protesta no eran solo la absolución de Santiago y el pedido de justicia, sino también otros temas más que son fundamentales y no eran el único tema del reclamo. Teníamos varias provincias en conflicto, las seguimos teniendo hoy, algunos conflictos esta semana se empezaron a resolver, pero y teníamos el tema de la jubilación docente que veníamos muy por debajo de la inflación y luego de la protesta se tomó lo del aumento del 40. Si no hubiera habido protesta, probablemente eso no se hubiera resuelto. ¿De cuánto estamos hablando hoy el salario inicial docente a nivel nacional? El salario inicial docente nacional está en 70.000 y usted se imagina que está muy, muy bajo, es el piso nacional por debajo del cual no puede estar ninguna jurisdicción. Hay pocas provincias que están en el piso, o sea que cobran lo mismo que el piso nacional, pero está claro que está muy por debajo
de la inflación, nosotros estamos pidiendo una nueva paritaria nacional para poder discutir este tema y otros temas que tienen que ver con la paritaria. Así que esperamos tener en breve. Estaba prevista una reunión para septiembre. Nosotros quisiéramos ver si se puede adelantar para poder resolver el tema del piso salarial, que de alguna manera también ayude a las jurisdicciones a que mejore su salario inicial, porque una parte del salario del piso nacional lo paga Nación, y la parte de FONID y Fondo Compensador también es una parte que Nación pone para los sueldos docentes, producto de la Ley de Financiamiento Educativo. Ustedes habían recibido un aumento de 40% por 9 meses de enero a septiembre, ¿era así? Nosotros habíamos recibido 46% de enero a septiembre, tuvimos paritaria en julio y se llevó a 70.02, y ahora en septiembre deberíamos, decía el acta, una nueva reunión para ver, dar seguimiento al salario. Lo que nosotros estimamos, según nuestros datos, es que la inflación va a ser superior al 70%. Claramente todos los indicadores, tanto de las consultoras propias, de nuestros economistas, tanto de la CTA como de CETERA, como de las consultoras privadas, todas están en el 80 o más. Entonces deberíamos en septiembre tener una reunión que permita actualizar para no perder poder adquisitivo. Sonia, a ver, usted una dirigente de mil batallas, con varias historias, incluso participó en las históricas carpas blancas y otros reclamos emblemáticos de los docentes, ¿no? Y estamos hablando de aumentos de 70, de 80 y de hasta 90% por la inflación. Hace un paralelismo con otro momento en la Argentina, con otra situación económica, no sé si con el fin del gobierno de la Rúa, que también había una corrida con los precios, o lo que fue el final del gobierno de Alfonsín. Nosotros tuvimos un momento difícil en el fin del gobierno de Alfonsín, usted debe recordar, la hiper. Y después, sí, en el gobierno de la Rúa, cuando se hace el ajuste de López Murphy. No son idénticos los momentos, pero en el sentido del salario docente, en el caso del momento del gobierno del doctor Alfonsín fue una cosa que no fue especialmente con los docentes, ¿no? Fue una cuestión, nosotros estábamos en ese momento negociando salario, pero bueno, fue una cosa que afectó y de forma muy vertiginosa. Y en el de la Rúa veníamos con conflicto, particularmente producto de una ley que el entonces ministro López Murphy, que había sido designado, produce un ajuste tanto salarial como en otros aspectos de la inversión educativa, porque nosotros en el gobierno de la Rúa, si usted recuerda, es cuando se salda la carpa blanca, o sea, cuando se levanta la carpa blanca, conseguimos la ley de financiamiento, se comienza a discutir el tema del financiamiento educativo. Hacia el final es que se produce el tema de la ley de López Murphy, y antes tuvimos el conflicto con las jubilaciones, porque nosotros tuvimos una emergencia con el tema de las jubilaciones docentes, que también fue parte del conflicto. Estamos en una situación compleja, tenemos abierta la paritaria, yo creo que la paritaria se tiene que reunir cuanto antes para actualizar el salario, estamos hablando de un porcentaje altísimo de inflación, y eso repercute muy fuerte en los salarios, especialmente los que menos ganan, que es lo que se muestra en cada una de las investigaciones económicas que hacemos, ¿no? Los deciles más bajos de la población son los más afectados, especialmente en el caso de nuestro sector, la clase media
que tiene los salarios más bajos. Porque después tenemos Sonia, un sector... ¿hace cuánto? Me gustaría detenerme en la ley de financiamiento educativo, porque tengo entendido que es un porcentaje del PBI va destinado a la educación. Preguntarle Sí, si es que se viene cumpliendo eso. la ley no se está cumpliendo en este momento. El porcentaje del PBI es el 6%, el que debería cumplirse, y todavía no llegamos. O sea, el PBI hasta el gobierno de Cristina Fernández se cumplía, era el 6,4, casi 48, casi 5. Después en el macrismo perdimos un punto, y desde el gobierno de Fernández, de Alberto, se empezó a mejorar, pero no se recuperó el 6. O sea, no se recuperó la totalidad de lo que dice la ley de financiamiento. Se mejoró la inversión en infraestructura, en conectividad, ahora en escuelas técnicas, que hay un fuerte financiamiento que va a ir para las escuelas técnicas, que nos parece muy importante porque hay una ley también, la ley de educación técnica profesional, que nosotros discutimos en el Congreso de la Nación, pero todavía se tiene que recuperar financiamiento. Es una de las cuestiones que nosotros planteamos. Es más, nosotros creemos que el financiamiento tiene que aumentar, porque el 6% del PBI no termina de resolver desigualdades muy abismales que hay entre provincias, pero también al interior de las propias provincias, ¿no? Sectores que tienen escuelas con una infraestructura muy apropiada, con condiciones dignas para enseñar y para aprender, y escuelas que están aún en una misma provincia en condiciones edilicias precarias, que no tienen educación física, artística, que no tienen, además de otras cuestiones que tienen que ver con el diseño curricular, cuestiones que ayuden más después de la pandemia a la situación en la que están viviendo muchos chicos y muchas chicas y jóvenes, porque la pandemia ha afectado en forma muy fuerte la situación de nuestros alumnos y nuestras alumnas, también de los docentes, pero estamos viendo fenómenos complejos en la escuela. A ver, Sonia, me interesa eso porque yo le iba a preguntar que, a ver, venimos corriendo detrás con los salarios y estaba enumerando usted una serie de retrasos en cuanto a la infraestructura y demás. Digo, si estamos mal en eso, supongo que también estamos mal en lo relativo a la conectividad y a lo que fueron los 2 años de pandemia. Entonces, me interesa saber qué es lo que dejó la pandemia en la educación. Me interesa más lo público que lo privado, porque lo privado muchas veces con un financiamiento por parte de las familias adicional, eh, por ahí tienen más acceso, pero me interesa conocer cómo es la situación ahí en la educación pública. Mire, en cuanto a la conectividad, hay que seguir En invirtiendo cuanto a para la conectar. conectividad y a lo que dejó la pandemia, ¿no? Vamos a empezar por lo que dejó la pandemia. La pandemia dejó conflictos sociales muy grandes, no en Argentina, en América Latina y en el mundo. Nosotros tenemos una investigación que hicimos en América Latina, la Internacional de la Educación, y otra que hizo nuestra Internacional Mundial, que es la Internacional de la Educación. Es una entidad que nuclea a todos los sindicatos docentes del mundo. Yo soy parte del Consejo Ejecutivo Mundial. Es un honor para mí ser parte como Argentina, porque son 30 miembros de todo el mundo, o sea, es un staff chico, y Argentina ha sido elegida. Y la verdad que lo que nosotros vemos en todo el mundo, no es solo un tema de Argentina o de los países pobres, es algo que además se está sintiendo en los países desarrollados, el tema de el efecto social, cultural que ha traído la pandemia. Por eso es tan importante discutir. A veces nos preguntan solo de salario los maestros, ¿no? Parece que las paritarias fueran solo salariales. Y hay una serie de temas que son pedagógicos, que son temas que nosotros discutimos en la provincia y a nivel nacional.
La pandemia ha dejado situaciones, aumento de los suicidios en el mundo, crisis de especialmente los adolescentes, pero también los niños. Por eso hay que discutir muy bien cuando se habla de extender la jornada laboral o de extender la cantidad de horas de clase. Bueno, ¿cuál es el diseño curricular para eso? No, nosotros impulsamos, como hay en muchos países del mundo, las escuelas de jornada completa, porque entendemos que uno puede brindar una educación más integral, como tienen Francia, Bélgica, España, Suiza, Suecia, Finlandia, por lo menos de jornada escolar de 6 horas, 7 horas, con comedor, con educación artística, con deportes, con desarrollo de las áreas que necesita el niño, la niña o el joven en el área curricular, si está retrasado en algunos conocimientos, con apoyo escolar. Ahora, esa es una tarea que requiere una inversión educativa grande, pero que mejoraría fuertemente la educación. ¿Y hoy qué porcentaje de alumnos, de chicos, tienen el acceso a esa educación? Mire, no hay estadísticas serias, o por lo menos finales de la pospandemia sobre eso, pero hay un porcentaje mínimo que accede a todo lo que yo le estoy diciendo. Escuelas de jornada completa, las provincias tienen entre el 15 y el 30%, pero es un número bajo todavía, completa, no extendida. Después hay jornada extendida en muchísimas provincias. Nosotros no, la evaluación pedagógica que hicimos sobre la jornada extendida es que no dio los resultados que nosotros esperábamos o que se esperaban cuando se lanzó. Por eso insistimos en la necesidad de la jornada completa, que permite la articulación de docentes a cargo en la misma escuela, no de tanta rotación de docentes, pero con áreas especiales, con profesores de distintas disciplinas, incluso en algunos lugares de materias electivas, especialmente para los chicos más grandes, que tenga una rotación, que pueda acceder a distintas expresiones del arte, de la ciencia. Pero bueno, Sonia, a ver, usted dijo que en la paritaria se está discutiendo se viene discutiendo desde hace años únicamente lo salarial. No, yo supongo que esto tiene que... No, me escuchó mal. Yo dije que cuando nos preguntan los sindicatos docentes, los periodistas y muchas veces los papás creen que de lo único que nosotros discutimos es de salario, y que en la paritaria se discuten otros temas que no son visibles porque la única preocupación es si hay un paro o las cuestiones que tienen que ver con el salario, pero que en las paritarias se discuten también cuestiones pedagógicas muy importantes. Ahí voy, es válida su aclaración, había entendido bien, pero no había terminado la pregunta. Lo que iba era, si es que los gobiernos, ya sea cualquiera, usted está acostumbrada a negociar, por ejemplo, con el gobierno provincial de Santa Fe, pero también a nivel nacional desde que está a cargo de la CETERA, si es que los gobiernos de turno le prestan únicamente atención a lo económico, a lo salarial, al índice promedio de aumento, y le dan preponderancia a eso sobre el resto de las cosas que también son importantes, sobre todo después de la pandemia. Y a los gobiernos les resulta más cómodo discutir solo salario, o por lo menos que la disputa sea salarial y no una disputa sobre el sentido educativo. Lo que pasa es que yo estoy convencida, y la experiencia indica, que no hay reforma posible de la educación sin participación docente. La otra vez, el Internacional de la Educación veía una reforma ahora, por ejemplo, en Finlandia no hay más escuelas privadas. Se resolvió que todas las escuelas van a ser estatales. Finlandia tenía realmente un nivel muy alto, tanto en la escolaridad pública como privada,
Ahora, cuando falla una política educativa en Finlandia, no sancionan a los docentes, hacen renunciar al ministro o a la ministra de Educación. Porque lo que ellos entienden es que si falla, falló la política educativa. ¿Y usted cree que eso Ahora, es hay posible una acá en la política... Argentina? ¿Cómo? ¿Usted cree que es posible eso acá en la Argentina? Yo lo que creo es que las políticas de Estado no pueden ser políticas de un gobierno. La política educativa no se resuelve en 4 años, en un mandato presidencial o en 2. O sea, tiene que haber políticas de Estado en las que todos los argentinos estemos de acuerdo. Tiene que haber algo que sea, ¿qué es lo que pasa en los países que entre comillas se avanza el modelo, se alaba el modelo educativo? O sea, las políticas educativas pueden cambiar algunas cuestiones, pero hay cuestiones que son permanentes. La cuestión de la inversión educativa, la inversión en los edificios escolares, eso no cambia aunque cambie un gobierno. El salario como parte integrante o como manera de pensar la educación de calidad, la claridad de saber que sin un edificio apropiado, sin libros, sin bibliotecas, sin conectividad, no es posible aprender. Esas cuestiones no deberían ser cosa de una gestión, sino políticas de Estado a largo plazo. La Argentina tiene el sistema de educación pública más extendido de América Latina y uno de los más completos del mundo. Tiene una universidad pública y una escuela pública que es un ejemplo. Ahora, ¿cuántos años llevó eso? ¿Cuántos gobiernos tan distintos atravesaron? No, la ley 1420. ¿Cuánto demoró en aplicarse? 100 años. Se trabaja Por lo plazo, pronto pidamos que cumplan con la ley de financiamiento educativo, todos los gobiernos. Claro, la ley de financiamiento educativo y la ley federal de educación y la ley nacional de educación, que son 2 leyes que deberían regir, uno lo pedagógico y otro lo del financiamiento. Sonia, interesante charla. Espero que resuelvan la puja salarial y que sea sin medida de fuerza, porque en el medio hay un montón de chicos que perdieron clases durante 2 años por la pandemia o que tuvieron clases interrumpidas, ya sabemos, con un problema que nos atravesó a toda la sociedad en su conjunto, así que le agradezco por su tiempo y espero que lo resuelvan al conflicto salarial. Gracias, un abrazo, hasta luego. Sonia Leso, titular de la CETERA, pasó por 14 bis.